Vista de causa, rol 2100. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Conforme al auto acordado de vistas de causa de este Tribunal Constitucional, certifico que esta vista se lleva a efecto por medios telemáticos, siendo integrado el Tribunal Pleno por 9 de sus 10 señoras y señores ministros titulares. No integra la sesión de hoy el ministro señor Nelson Pozo. A Fojas 1, con fecha 10 de agosto de este año 2020, Patricio Contese Fica deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del precepto legal señalado para que produzca efectos en el proceso caratulado Contese con Superintendencia de Valores y Seguros, seguido ante la excelentísima Corte Suprema. En cuanto a la gestión judicial en que incide el nivel de inaplicabilidad, refiere la actora que dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que conociendo de recursos de casación en la forma y apelación, resolvió confirmar la sentencia de primer grado dictada por el segundo Juzgado Civil de Santiago, en juicio sumario especial sobre reclamación de multa conforme a las disposiciones del Decreto Ley 3538, impuesto contra la resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado Financiero, que en 2014 aplicó una multa al actor conforme al artículo 29 del mismo decreto ley por infracción a la Ley de Sociedades Anónimas en el marco del denominado caso Cascadas, multa igualmente confirmada por el juez de primera instancia. Conforme al requerimiento y a los antecedentes allegados a este expediente constitucional, aparece que el recurso de casación en la forma deducido ante la Corte Suprema persigue la invalidación de la sentencia de segunda instancia, fundado en la causal del artículo 768, número 9, en relación con el artículo 800, número 2 del Código de Procedimiento Civil, esto es por el vicio de omisión de trámites o diligencias esenciales relacionados con la incorporación de la prueba documental al proceso, y asimismo por la causal del artículo 768, número 4 del Código, por el vicio de haber sido dada la sentencia con ultra petita. Luego, en cuanto al conflicto constitucional, la actora afirma que la aplicación del impugnado inciso segundo del artículo 768 del Código Adjetivo Procesal, en cuanto determina que los juicios regidos por leyes especiales, como lo sería el concernido en la especie, no puede interponerse recurso de casación en la forma por la causal de omisión de trámites o diligencias declaradas esenciales por la ley conforme al artículo 768, número 9, importa en el caso concreto la vulneración del artículo 19 en sus numerales 2, 3 y 26 y del artículo 76 de la Constitución Política de la República, así como también la infracción del artículo 5º, inciso segundo de la misma Carta Fundamental en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, denuncia el actor a la infracción a la proscripción de que la ley establezca diferencias arbitrarias, así como en la vulneración del debido proceso, desde que la aplicación de la norma cuestionada, que es decisiva para la resolución del asunto, vulnera su derecho a un procedimiento racional y justo, al privarlo de su derecho a un recurso anulatorio contra una sentencia dictada fundada en prueba documental incorporada al proceso con omisión de los trámites esenciales para ello, siendo conforme a la ley de diligencia esencial la agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el apercibimiento legal pertinente, y en circunstancias que en el juicio sublite, la sentencia de segundo grado, al igual que la del primer grado, se fundarían en documentos o antecedentes que no formarían parte del expediente. Así, indica, se constituye una diferencia arbitraria y carente de justificación razonable en contra de la actora, frente al derecho a la anulación de una sentencia dictada con vicios jurídicos o error de derecho, así como también se amaga el derecho a obtener dicha anulación recurriendo ante un tribunal superior, en el marco del derecho al recurso y a la tutela judicial efectiva, derechos que se ven afectados además en su esencia, dejando a la parte sin el derecho a la defensa en juicio, reconocido por las disposiciones invocadas de la Carta Fundamental y de la Convención Americana. Finalmente agrega la vulneración del principio de inexcusabilidad del artículo 76, inciso segundo constitucional, al impedir el precepto cuestionado que la Corte Suprema entre a conocer y se pronuncie sobre los vicios de invalidación contenidos en la sentencia casada en la forma. El requerimiento fue admitido a trámite y declarado admisible por la primera sala de este Tribunal Constitucional, ordenándose asimismo la suspensión del procedimiento en la gestión judicial pendiente. Conferidos los traslados de fondos a las partes y órganos constitucionales interesados,
fueron formuladas oportunamente observaciones por el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Comisión para el Mercado Financiero, ex Superintendencia de Valores y Seguros, instando por el rechazo del requerimiento deducido. En su presentación de fojas 378 y siguientes, el Consejo de Defensa del Estado señala en primer término que tanto respecto de la sentencia de primera instancia como de la de segunda, el requirente dedujo los recursos de casación en la forma por las causales del artículo 718, numerales 9 y 4, siendo dicho recurso declarado admisible tanto por la Corte de Apelaciones, que luego lo rechazó, como igualmente por la Corte Suprema, que también lo declaró admisible, a lo cual la defensa fiscal no se opuso en su oportunidad, y encontrándose actualmente, agrega, la casación en la forma ante la Corte Suprema en estado de acuerdo. En consecuencia, el precepto impugnado ya fue aplicado y en el estado procesal del juicio, al encontrarse la causa en acuerdo, ya se habría decidido el asunto controvertido, encontrándose cerrado el debate y con ministro redactor ya designado, motivo por el cual solicita el rechazo del requerimiento, alegando la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. Agrega el Consejo que es improcedente que el tribunal efectúe un control de convencionalidad del artículo 768, inciso segundo, a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos invocada por la actora, toda vez que, indica, los tratados internacionales no están dotados de rango constitucional en cuanto a fuentes formales de derecho constitucional, lo que determina la improcedencia y falta de competencia de este Tribunal Constitucional para efectuar un control de inaplicabilidad concreto en relación con la normativa del Pacto de San José de Costa Rica. A continuación, el Consejo de Defensa desestima las infracciones constitucionales denunciadas en el libelo de inaplicabilidad. Afirma que no se vislumbra infracción al debido proceso, ya que junto con la facultad exclusiva del legislador de establecer recursos procesales y restricciones a los mismos, la limitación de la interposición de la casación en la forma en procedimientos especiales no vulnera dicha garantía, toda vez que además de ser la casación forma un recurso extraordinario y de derecho estricto, la requirente no puede pretender, a través de una acción de inaplicabilidad, generar a su respecto un recurso procesal que la ley no franquea. Tampoco se afecta en la especie la igualdad ante la ley ni el derecho al recurso, toda vez que la limitación se aplica por igual a todos los intervinientes en el juicio. Agrega que el precepto impugnado no es norma decisoria litis, porque no obstante la denominación de juicio sumario, lo cierto es que el proceso ventilado en la gestión pendiente se ha tramitado conforme al procedimiento ordinario común, no siendo por ende aplicable a su respecto la limitación del artículo 768, inciso segundo impugnado, y agrega que en la especie, los recursos de casación en la forma y en el fondo se sustentan en alegaciones similares, pudiendo así en todo caso el asunto debatido en la gestión ser resuelto por la Corte Suprema en el fallo de la casación fondo, lo que igualmente determina que en este caso no se afecta la tutela judicial efectiva de la actora e importa asimismo la falta de fundamento plausible del libelo deducido, motivos todos por los cuales solicita el rechazo del requerimiento deducido. Traídos los autos en relación y agregada la causa para su vista, en esta sesión de pleno se anunciaron en forma para alegar los abogados representantes de ambas partes. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Por la requirente, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Bárbara Llévenes. Con la venia de su excelentísimo tribunal vengo a alegar en representación de don Patricio Contese Fica. Su señoría hace presente que esta parte se anunció para alegar con 20 minutos, por lo cual solicita se conceda ese plazo para poder formular sus alegaciones. Cuando termine sus 10 minutos, si los necesitan, los pide, por favor. Perfecto. Bueno, como venía diciendo, vengo a alegar en representación de don Patricio Contese Fica, requirente de inaplicabilidad en autos, solicitando se declare inaplicable en el caso concreto del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, por las razones que fueran esgrimidas tanto en el requerimiento de inaplicabilidad, así como las que voy a señalar a continuación. Muchas veces, excelentísimo tribunal, ante casos complejos, y no cabe duda que este lo es, iniciado el año 2014, se sostenga que existen problemas jurídicos igualmente complejos.
Pero lo cierto, vuestra señoría excelentísima, es que en estos autos estamos en presencia de un asunto de común ocurrencia en nuestro ordenamiento jurídico, y que se relaciona con un aspecto sencillo, pero de absoluta relevancia para el desarrollo de un caso: la incorporación de la prueba en el proceso de acuerdo a las formas en que la ley ha establecido que esto se haga, y estableciendo su introducción, permitiendo con esto la posibilidad de contravenir por quienes son partes en el proceso. Bien sabe vuestra señoría excelentísima que la ausencia de tal aspecto conlleva una de las sanciones de mayor trascendencia en nuestro ordenamiento jurídico, esto es, la nulidad o la casación. Así las cosas, para una acertada comprensión de este alegato, es que estructuraré en una breve relación de la historia procesal de la causa, ya muy bien relatada por el señor relator. Luego haré una referencia a los argumentos en concreto del requerimiento de inaplicabilidad. Luego me haré cargo de algunos de los cuestionamientos introducidos por el recurrido y finalizaré explicitando la trascendencia de la norma cuya inaplicabilidad se solicita. Como muy bien dijo el relator, este proceso versa sobre la reclamación de multa aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión por el Mercado Financiero, a mi representado don Patricio Contesefica, en conformidad con el antiguo artículo 29 del Decreto Ley 3538, en la resolución exenta número 223 del año 2014. Dicha sanción se encontraría fundada en la estimación de la Superintendencia de Valores y Seguros en relación a que determinadas operaciones de crédito y compra y venta de acciones que mi representado ejecutó en su calidad de representación de la Sociedad de Potasio Chile habría infringido los numerales primero y segundo del artículo 42 y el título 16 de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, ya que dichas operaciones habrían sido ejecutadas con un propósito contrario al interés social. Efectivamente, se dedujo procedimiento de reclamación el 9 de septiembre del año 2014 ante la justicia civil con la pretensión, nuestra señoría excelentísima, que se rindiera prueba ante el tribunal que estaba revisando el asunto a efectos de que se controlara la procedencia y juridicidad de la sanción aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros, ajustándose estrictamente a lo que las partes discutieran en el proceso civil. Tal cosa no ocurrió, vuestra señoría excelentísima. Se mantuvo la multa en base a documentos que lisa y llanamente no obraron en el proceso, violando con esto disposiciones procesales básicas y dejando como letra muerta el control procesal. Ante esto se interpuso recurso ante la Corte de Apelaciones el 27 de junio de 2017, asunto que fue resuelto recientemente, en la cual los sentenciadores de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago señalaron que la imposibilidad formal de por la causal invocada del artículo 768, pues el inciso segundo, no comprende este remedio procesal en caso de los juicios especiales que se tramitan conforme a las reglas del procedimiento humano, y funda su sentencia, como ya señalé, vuestra señoría excelentísima, en el procedimiento administrativo, que en contra de dicha sentencia se interpuso recurso de casación en la forma y fondo el 13 de marzo de este año, y asunto que se encuentra en actual conocimiento de la excelentísima Corte Suprema de nuestro país, la cual resolvió el día 2 de julio dar cuenta de la admisibilidad en la tercera sala. En luces generales, vuestra señoría excelentísima, hacer referencia que no se puede sostener el razonamiento del Consejo de Defensa del Estado en orden a que los fundamentos de la casación en el fondo son idénticos a los argumentos de la casación en la forma. Eso es desconocer la naturaleza propia de ambos recursos. La finalidad así del recurso de casación en el fondo es que se persigue en su esencia la uniforme y correcta aplicación de las leyes, unificando la interpretación judicial, en tanto que el recurso de casación en la forma persigue la observancia de garantías procesales de las partes en el proceso, como son la igual posibilidad de defensa y de prueba de las partes, que se vincula directamente con el objeto de este requerimiento. Y dentro de sus características más relevantes del recurso de casación en la forma está que no se permite renuncia anticipada. Y esto nos llevaría, la renuncia anticipada, a procedimientos convencionales contraviniendo así las normas de orden público en las cuales se establecen y que atentaría contra sus fundamentos, que es el respeto de las formas de procedimiento establecidos por el legislador y la igualdad de partes dentro de él. Así las cosas, vuestra señoría excelentísima, es del caso señalar que tanto el Tribunal de Instancia como la Corte de Apelaciones resolvieron en base a documentos o antecedentes que se tuvieran en consideración para resolver y que no fueran acompañados simplemente y no forman parte del procedimiento de autos. En consecuencia, resolvieron el asunto a ciegas,
privando a nuestra parte de refutar y de ser oída respecto a lo mismo, y por lo tanto sorprendieron a mi representado. ¿Cómo se logra resolver un asunto y confirmar una condena que carece de todo y cualquier tipo de prueba? Muy sencillo, vuestra señoría excelentísima, vulnerando la ley. Y esto es lo que motiva el fundamento del presente requerimiento, que se encuentra fundado en el artículo 768, inciso segundo, en relación al artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, el cual ha servido como fundamento, como ya lo dije, a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para desestimar el recurso en la casación en la forma, toda vez que entiende que por tratarse de una exclusión que se subsume dentro de la descripción del citado artículo, es decir, una reclamación de multa aplicada ante la Superintendencia de Valores y Seguros, no procedería a recurso de casación en la forma de los procedimientos regidos por leyes especiales. Lo que hace vuestra señoría excelentísima, en definitiva, es excluir como causal de casación el haber faltado en el procedimiento algún trámite o diligencia declarado esencial en la ley. Exclusión que no se encontraba, como ha resuelto en otros pronunciamientos este excelentísimo tribunal, en la redacción original del artículo 768, y la cual fue introducida por la ley 3.390 del año 1918, Adicionalmente, esta litigante sostiene su requerimiento que de aplicarse la norma existe una infracción al principio de no contradicción, pues se trata de trámites esenciales que se encuentran expresamente señalados por el legislador, pero que aún así no serían fundamento para un recurso de casación. ¿Cuáles son las infracciones? Y el sentido y la importancia de este requerimiento es que de aplicarse la norma cuya inaplicabilidad se solicita, implicaría una consecuencia reprochable constitucionalmente, pues dejará indemne las infracciones en las cuales incurrieron ambos tribunales, con un menoscabo injustificado a los derechos de mis representados. ¿Cuáles son estas infracciones? En primer lugar, la infracción al artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, que establece la igualdad ante la ley. Su señoría, vuestra señoría excelentísima, en este respecto, la distinción impugnada niega a mi representado, por el solo hecho de quedar su reclamación a un procedimiento distinto al ordinario, el mismo derecho de interés general del cual disponen todos quienes sí están sujetos a este procedimiento, en circunstancias que no resulta legítimo ni razonable que el antiguo decreto ley 3.538 no comprenda dentro de su estructura normativa un recurso anulatorio efectivo para la corrección de vicios jurídicos consustanciales al proceso. Adicionalmente, y este ha sido el criterio que este mismo tribunal ha sostenido en distintos fallos, y con el permiso de vuestra presidenta, cito los fallos, rol 1373, considerando 1921, en el mismo sentido, el rol 1873, considerando 11 y 12, y el rol 2529, considerando quinto. Por lo tanto, y en este sentido también ha resuelto este excelentísimo tribunal, que de caso de acogerse a este requerimiento, no es que se cree un nuevo recurso, sino que se ha sostenido que se elimina la norma prohibitiva y por lo tanto tendría lugar la disposición general. Luego, se argumenta el requerimiento en la infracción al artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, inciso sexto, que establece lo que conocemos como el debido proceso. Si bien es cierto que el legislador no ha definido cuáles son los elementos básicos que componen este principio, sí se han dado luces en relación a ellos, y esas luces fueron dadas ya en la Comisión de Investigación de la nueva Constitución en la sesión número 101 por el profesor José Bernales, quien, con su permiso, presidenta, cito: para aquellos es importante sobre todo la posibilidad de aportar la prueba y que el tribunal la reciba en forma legal, pero todo esto debe ser racional, y en términos generales la infracción alegada, en este caso, radica en la forma legal de incorporar la prueba en el proceso y en la posibilidad que tienen las partes de controvertir la misma. Como ampliamente se ha fundamentado, esta posibilidad no existió toda vez que la Superintendencia de Valores y Seguros no rindió prueba alguna en el proceso de reclamación de multa en conocimiento de reclamación de multa. Esto se sustenta también, su señoría, vuestra señoría excelentísima, en diversos fallos de este excelentísimo tribunal. Cito, por ejemplo, rol 1411, considerando séptimo, 1429, considerando séptimo, 1437, considerando séptimo, 1438, considerando séptimo, 1449, considerando séptimo, y así varios fallos más, vuestra señoría ilustrísima.
Luego, derecho al recurso, la infracción alegada al derecho al recurso en relación al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vuestra Señoría Excelentísima, la eliminación de recurrir de casación en la forma en todas sus causales, en específico la contenida en el numeral 2 del artículo 800 del Código de Procedimiento Civil, impide la finalidad última del recurso de casación. Esto es, unificar la aplicación de toda norma de rango legal, sea esta de carácter sustantivo o procesal. Y por lo tanto implica negar la existencia del recurso. En este sentido, esta excelentísima magistratura ha señalado en rol 1443, considerando 11 y 12, mismo sentido, rol 2323 considerando 23 y rol 2452 considerando 13, que el derecho al recurso consiste en la facultad de solicitar a un tribunal superior que revise lo hecho por el inferior, formando parte integrante del derecho al debido proceso. Vuestra Señoría Excelentísima, lo realmente sorprendente en este sentido es lo planteado y la argumentación sostenida por el Consejo de Defensa del Estado, órgano representante del Estado, en que los tratados internacionales de derechos humanos no tienen aplicación en esta sede de inaplicabilidad. Es decir, un órgano del Estado que se rige conforme a la Constitución Política de la República y por expresa remisión al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, también respecto a los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, sostiene que dichos instrumentos no han de ser respetados, que no forman parte del control que este tribunal que este excelentísimo tribunal debe efectuar. La verdad, su Señoría Excelentísima, es que este argumento no se sostiene. El denominado control de convencionalidad es una consecuencia obvia de lo establecido en dicho artículo y por lo tanto importa la existencia de un bloque de constitucionalidad, compuesto de normas expresas de la Constitución como normas contenidas en los tratados internacionales y que son vinculantes para el Estado y sus órganos, incluyendo la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión por el Mercado Financiero, y por supuesto, su Señoría, Vuestra Señoría Excelentísima, el Consejo de Defensa del Estado. Que tal negación y prohibición, que adicionalmente la cuarta infracción alegada es en relación a la garantía del 19, número 2, en relación con el artículo 19, número 3, por la cual se asegura a todas las partes la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. En este sentido, me remito a lo señalado en mi requerimiento y adicionalmente cito la sentencia de vuestro excelentísimo tribunal, conociendo de un asunto similar a este, es decir, la inaplicabilidad del artículo 768, inciso 2, quien resolvió el día 25 de agosto del año 2011, y que cito, y que leo parte de su considerando, por el cual sostuvo que no existe un fundamento racional para establecer la diferencia que el artículo impugnado estatúe en cuanto a impedir al litigante sujeto a un procedimiento regido por leyes especiales entablar el recurso de casación en la forma fundada en las causales invocadas. Tal negación, Vuestra Señoría Excelentísima, y prohibición contenida en el artículo 768, inciso 2, atenta contra la igualdad procesal sin un fundamento racional alguno. Como quinta infracción, esta recurrente alega la vulneración al artículo 19, número 26 de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 19, número 3, inciso 5, y con el artículo 25, número 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto este último garantiza la existencia de un recurso efectivo frente a la vulneración de los derechos, como sucede en el caso de auto. Lo anterior, toda vez que estamos en presencia de un procedimiento en el cual se han infringido garantías esenciales del debido proceso, cuya infracción importan la posibilidad de reacción de mi representado, pues se resolvió el asunto en base a prueba que no obra en el proceso. Y finalmente, el requerimiento se sustenta en el artículo 76 de la Constitución Política de la República en relación a la inexcusabilidad. En este sentido, hacer relación con lo sostenido por el filósofo Ronald Dworkin, que señala que este principio se debe asociar también con el deber de fallar. La infracción en el caso concreto, Vuestra Señoría Excelentísima, es que de considerarse aplicable el precepto cuya inaplicabilidad se solicita, implica necesariamente impedir que la Excelentísima Corte Suprema conozca el oficio en los cuales se incurrió en la dictación de la sentencia antes señalada, y por lo tanto cercena el derecho de mi representado, importando una prohibición al ejercicio de la jurisdicción de la Excelentísima Corte Suprema. Su Señoría, Vuestra Señoría Excelentísima, este criterio en cuanto a la inaplicabilidad de este precepto ha sido acogido por este excelentísimo tribunal en diversos fallos.
solamente por citar algunos, puesto que se encuentran también señalados en el requerimiento, enumero los fallos rol 1373, 2529, 2677, 2873, 2898, 6848, 7234 y puedo seguir señalando, Vuestra Señoría Excelentísima. En tercer lugar, quiero hacer referencia a las principales objeciones que ha planteado el recurrido. En primer lugar, ha señalado que se ha sostenido que este recurso carece de fundamento, pues se refiere a un asunto que debe ser conocido por un juez de fondo, siendo la admisibilidad del recurso de casación una cuestión interpretativa normativa, en que supuestamente este recurrente incurre en contradicciones. Al respecto, señalar que el argumento de legalidad interpretativo antojadizo que plantea el Consejo de Defensa del Estado, en el caso concreto, es un criterio que sí ha sido aplicado. Existe una real posibilidad de aplicación. En este sentido, hacer presente lo resuelto por este excelentísimo tribunal en rol 1182 y en el mismo sentido rol 1193, considerando 12, que señala, su señoría, y leo: nada impide que una parte que alega que un precepto no deba aplicarse a un litigio por razones de fondo tome la precaución de pedir su inaplicabilidad por inconstitucionalidad para el evento de que el precepto llegara a considerarse pertinente por los jueces de fondo. Estamos hablando de una posibilidad y este tribunal se ha puesto en dicha posibilidad al resolver de esa manera. Adicionalmente, se sostiene que esta recurrente habría sido contradictoria y en este sentido también señalar lo resuelto por este excelentísimo tribunal en orden a indicar que en su sentencia rol 1925, considerando 26, que la teoría de los actos propios no es aplicable como requisito del requerimiento de inaplicabilidad. Y en este sentido, cito, no es un recurso, sino que es una acción creada para proteger la supremacía de la Constitución política de la República y el orden institucional ya de la República. Y por lo tanto, su señoría excelentísima, no se exige preparación como sí procede, por ejemplo, en el caso del recurso de casación en la forma. Finalmente, adicionalmente, el Consejo de Defensa del Estado ha señalado que sería improcedente el recurso porque fue presentado el mismo día en el cual la causa quedó en estado de acuerdo. Esto es el 10 de agosto del presente año. Primero que todo, hacer presente al Tribunal de Vuestra Señoría Excelentísima que se trata de un argumento de admisibilidad que ya fue considerado por el Tribunal y que determinó que se estaba en cumplimiento de los requisitos del artículo 69 de la Ley 19.927, orgánico constitucional de este excelentísimo Tribunal. Adicionalmente, hacer referencia a qué significa estar en estado de acuerdo, y para esto lo importante es remitirnos a las normas contenidas en el artículo 103 del Código Orgánico de Tribunales, que a su vez se remite al artículo 72, 74 y siguientes, hasta el 89 inclusive, y que señala qué significa estar en un estado de acuerdo. Y en este sentido me remito al artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales, que señala que cuando sea necesario, los jueces pueden incluso solicitar un tiempo de hasta 30 días para estudiar el asunto cuando tuviesen dudas. Por lo tanto, su señoría excelentísima, mientras no exista notificación de la decisión adoptada por la Sala, sostenemos que sigue existiendo gestión pendiente y sigue siendo absolutamente aplicable la norma cuya inaplicabilidad se solicita. Y por lo mismo, el legislador se pone en ese escenario al darle la posibilidad al tribunal que pueda solicitar un tiempo adicional en el estado de acuerdo para estudiar los antecedentes de la causa. Y finalmente, su señoría, en relación a la trascendencia de la decisión normativa, trascendencia de la decisión, me hago la pregunta: ¿cómo se puede tolerar en nuestro ordenamiento jurídico la existencia de procedimientos atentatorios con las garantías constitucionales? Esto es recordar una antigua controversia en relación a las normas, a la relevancia de normas sustantivas que se encuentran por debajo de las normas adjetivas, supuestamente. En este sentido, el Tribunal de Vuestra Señoría Excelentísima ha sido clara en enfatizar que eso corresponde a una interpretación errónea de lo señalado en la ley, y que hace un símil no comprendiendo correctamente la distinción en la casación en el fondo de lo que son las normas ordenatorias litis y decisorios para la litis, que la ley en relación al recurso de la acción de inaplicabilidad no sostiene tal diferencia, y en ese sentido cito por ejemplo los roles 472 considerando 10º y 11, 499, 1253, 1262. Su señoría,
La trascendencia está en que si se eliminan los elementos probatorios ilegalmente extraídos del proceso de la sentencia, las dos conclusiones por las cuales los sentenciadores, mirando lo que la Superintendencia de Valores y Seguros miró. Señoría, por lo tanto, solicito que en base a los argumentos esgrimidos en este alegato y también en el requerimiento, se acoja y se determine la inaplicabilidad del precepto para efectos de que la excelentísima Corte Suprema pueda conocer el asunto y, por lo tanto, eliminar la infracción a la ley que se ha sostenido en este alegato. No tengo nada más que agregar. Gracias. Por el Consejo de Defensa del Estado, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Alfredo Larreta. Hola, Beni, el excelentísimo tribunal, solicito el rechazo del requerimiento en virtud de los argumentos expuestos en nuestro traslado, que fueron correctamente detallados en la relación, y en atención a lo que brevemente expondré. La aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimientos Civiles es un tema quizás de los más conocidos de este tribunal, por tanto no me detendré más allá en el fondo del asunto, a lo que me remitiré a nuestro traslado en ese sentido. Pero sí quisiera hacer relevancia sobre algunos aspectos de la gestión pendiente que, a juicio de esta defensa, hacen que el requerimiento sea improcedente. Primero que nada, como se expresó en la relación, la causa se encuentra en acuerdo. Atendido al actual estado de la gestión, no es posible admitir una influencia decisiva del presente impugnado por estar en acuerdo. No es que no exista gestión pendiente, por eso no alegamos esa causal, sino es la ausencia de influencia decisiva. ¿Por qué? Porque la decisión ya está tomada, señoría. La norma ya se aplicó. La Corte Suprema ya aplicó el artículo 768, inciso segundo, respecto de la casación en la forma interpuesta por la parte contraria. El 10 de agosto del 2020 existe la certificación que transcribimos en nuestro traslado y existe un ministro de la excelentísima Corte Suprema, de la tercera sala, ya designado como redactor. El artículo 103, como bien decía mi contraparte, hace aplicable a la Corte Suprema las normas contenidas en el artículo 72 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Y estas normas establecen claramente la formación del acuerdo y la forma de la decisión. Y no hay posibilidad para la Corte Suprema retrotraer estas normas o infringir estas normas en el actual estado de la gestión pendiente. El artículo 85 es claro al señalar que se entenderá tomado el acuerdo cuando haya mayoría sobre la parte resolutiva, y eso es lo que se ha certificado en el expediente que constituye la gestión pendiente, que hay mayoría y que hay decisión del asunto controvertido. Es errónea la cita que hace mi contraparte respecto al artículo 82, toda vez que, como este excelentísimo tribunal lo sabe, el artículo 82 del Código Orgánico de los Tribunales se refiere a aquellos casos en que la causa no se ha adoptado el acuerdo, se requiere mayor estudio, y es lo que coloquialmente se llama una causa en estudio. Es decir, cuando antes de adoptar la decisión se pospone la decisión del acuerdo a efectos de estudiar los antecedentes o uno o más ministros que lo requieran. El resto de la normativa, que está además reiterada, establece forma precisa y concisa la forma de tomar los acuerdos como una manifestación del debido proceso que tanto se alega en estos autos. Por tanto, la norma carece de influencia en la gestión pendiente porque ya hay decisión de la normativa. La norma impugnada tampoco es decisoria litis, señoría. Coincidimos con la tesis esgrimida en la casación en la forma por la requiriente de auto, en cuanto a que esta reclamación no se conoce en un juicio especial, se conoce en un juicio común, que es el juicio sumario. En el juicio sumario estimamos que no es un juicio, no es un juicio especial de aquello, y por tanto sí, esta defensa sí estima procedente la causal en estos juicios, estima que es procedente
la causal del artículo 706, inciso segundo, y esta parte la he esgrimido en algunos de estos juicios sumarios con mayor y menor éxito, dependiendo del criterio de la contraria. Por tanto, al ser un juicio común, ordinario, de aplicación común del juicio sumario, como lo sostienen diversos autores, que incluso cita la contraria en su casación en la forma, estimamos que no reviste aplicación porque no estamos en el supuesto de un juicio especial, no porque el artículo 30, o el antiguo artículo 30 del decreto ley 3588, se refería a que se tramitaba conforme a las reglas, este procedimiento se tramitaba conforme a las reglas del juicio sumario, el que es un procedimiento común y no es un juicio especial, como reitero. Los fundamentos de la casación en la forma, que en el fondo son los mismos, el excelentísimo tribunal. Si me permite, señora presidenta, brevemente, el fundamento de la casación en la forma es que la sentencia sea, que lo que no es efectivo, única, exclusivamente, se ha dictado en base a documentos, antecedentes a los que hace referencia el fallo, que no forman parte del expediente. La casación en el fondo, infracción reguladora de la prueba, se funda en que los antecedentes, la prueba reunida de autos para condenar a nuestros representados, jamás fueron agregados al proceso. Independiente de que esto no es efectivo, la influencia decisiva de la gestión, del artículo de gestión pendiente se reduce toda vez que el argumento o el fundamento del cuestionamiento que hizo la contraria al fallo de segunda instancia está contenida en la casación en el fondo. Y es más, a juicio de esta parte, es precisamente la casación en la forma, en el fondo, y las infracciones de reguladora de la prueba las que solucionarían o son las normas destinadas a solucionar la supuesta infracción alegada y no la omisión de trámites esenciales, toda vez que está hablando un tema de valoración de prueba por la cual se le condenó y no de la omisión de agregación de antecedentes, que es lo que se sanciona como trámite esencial. A este mismo respecto, aquí no ha habido ninguna omisión, no ha habido ninguna flagrancia al debido proceso. Señala que la contraria que se le ha condenado en la gestión pendiente sin haber existido prueba. Eso no es efectivo, señoría, además va contra la propia naturaleza del contencioso de revisión administrativa. En el contencioso de revisión administrativa, como este excelentísimo tribunal lo sabe, es el reclamante quien debe acreditar. No es un nuevo contencioso administrativo, no es un nuevo juicio, sino que es el reclamante el que impugna la decisión de la administración y el que debe acreditar quien tiene la carga de la prueba que lo decidido por la administración es erróneo o no se ajusta a los hechos. Por tanto, que lo que existe hacia la resolución sancionatoria y en base a la cual se confirma y se rechaza el reclamo, no es una falta de antecedentes probatorios, sino que es, en definitiva, que los antecedentes de prueba que agregó la contraria, además de sus argumentos, fueron rechazados porque no logra contradecir lo acreditado por la administración en este caso. Señor abogado, perdón, le pido un momento de interrupción, que se ha desconectado el ministro García, así que estamos reponiendo la conexión para que, ahí está. Ahí vamos, reconectamos. Si puede repetir los últimos 4 minutos de su intervención, por favor, porque el ministro estaba desconectado. Me estaba refiriendo a que los fundamentos de la casación en la forma son los mismos que en el fondo. Cité pasajes en cuanto a que lo pretendido en la casación en la forma y en el fondo es lo mismo, y que en definitiva, incluso que la casación en el fondo es la que viene a solucionar el problema que alega la contraria, porque es un tema de valoración de prueba, de vulneración de reglas de la prueba más que de agregación de antecedentes. Además, no existe esta gran vulneración de la que se ha hecho caudal, toda vez que es la contraria, la reclamante la que ha fallado
en acompañar todos los antecedentes que absolutamente tiene. Digamos, el procedimiento administrativo no es desconocido, y los antecedentes del procedimiento administrativo jamás han sido desconocidos. Y no ha sido sorprendido por ningún otro profesor Contese, toda vez que el señor Contese tuvo su defensa letrada en el procedimiento administrativo, contestó los descargos y hizo una reclamación con pleno conocimiento de los antecedentes que se contenían en dicho procedimiento sancionatorio. Por último, señoría, no puedo dejar de pasar que esta parte jamás, y como se lee claramente en otros lados, ha señalado que el Consejo de Defensa del Estado ni ningún órgano del Estado ha dejado o estima que no se respeta el Pacto San José-Costa Rica. Lo que hemos dicho y con precisión es muy diferente. Que estas normas estimamos que no tienen rango constitucional para efectos de la contradicción que debe haber entre la norma señalada como constitucional y la Constitución Política de la República, que es aquella que permite declarar una implicabilidad. Nada más que eso, y por favor no colocar palabras donde los dichos respecto a los pactos internacionales debidamente suscritos por Chile. En cuanto al fondo, por último reiteramos que estimamos que no hay infracción a la igualdad de la ley, no existe una diferencia de carácter arbitrario en este caso, se aplica a los dos casos igual, es más, esta parte también a veces ha sido objeto del criterio que tuvo la Corte de Apelaciones, que no compartimos, en cuanto a que no es procedente el recurso de casación en la forma, por las causales. No existe infracción al debido proceso, toda vez que está un procedimiento sumario garantiza el derecho al recurso y lo ha ejercido su derecho al recurso en todas las instancias, incluso en el procedimiento administrativo. Tampoco existe una infracción y no conseguimos como que puede haber una infracción al artículo 76 respecto a la inexcusabilidad, sobre todo que es este principio, el que incluso cuando no pueda proceder casación en la forma, obliga a los jueces a pronunciarse incluso de oficio, si es que hay vicios de procedimiento en los juicios especiales en los cuales este recurso de nulidad formal está restringido. En consecuencia, solicito que por estos antecedentes se rechace el requerimiento de inaplicabilidad incoada. Es todo cuanto tengo que agregar, señora presidenta. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas? ¿Para la señora o el señor abogado? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de esta causa y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego, señoría. Hasta luego.